casos hay una leve recuperación, pero en otras todavía siguen cayendo. Y el acumulado es negativo en los 7 meses. Eso es lo que podría señalar sobre el tema de las remesas. Vamos a ver si siguen creciendo en septiembre, en octubre, en este mes de agosto, que todavía no está en datos. Tiene mucho que ver con el tema de Estados Unidos. Con respecto... César, rapidito, porque ha quedado una duda aquí de nuestro amigo de Nueva York con lo que respecta a las remesas y nos dice, haciendo alguna comparación, en los 80 Estados Unidos mandaba $1 millón diarios, obviamente pues en concepto de más que todo cosas militares, era una economía militarizada, eran el millón diario, 30 millones al mes. El peso en aquel tiempo se cambiaba por 8 por 3, 24, 240, 300 millones el equivalente de ahora. Más sin embargo, las remesas son 3 veces más que eso en algunos casos. Y nos pregunta acá, ¿será que a eso le ha apostado el gobierno, sabiendo de que el salvadoreño de afuera, aunque duerme en la calle, siempre va a estar pendiente de que esa inyección, dice nuestro amigo, esa inyección siempre esté, valga la redundancia, inyectándole vida a un gobierno que aunque siga saqueando, pero las remesas siguen entrando? Eso también tiene un efecto multiplicador en muchos niveles y que mantiene la economía, aunque agonizante, pero sobreviviendo. Y también nos habla de ese efecto que tienen porque esta es cifra oficial y se entiende que en tiempos normales, extraoficialmente, la gente que llega a diario y que el mismo amigo nos dice, yo hay veces llevo, porque el mínimo son $10,000, llevo 9,900 y conozco de muchos que hacen lo mismo. ¿Será esto, César, cómo lo puedes poner ahí en palabras más simples? Sencilla. Sí, Ya. está muy bien, muy bueno el comentario del compañero. Durante la guerra, Estados Unidos hubo un año donde la ayuda militar, había una parte económica, pero la mayoría era militar. Ellos la dividían en 4: la ayuda para financiar importaciones, para balanza de pago, la ayuda en efectivo, en balas, botas, aviones, no llegaba en dinero. Otra era para la reforma agraria y otra para otras actividades vinculadas indirectamente a la guerra. Más o menos el 85% de la ayuda estaba vinculada a la guerra. Hubo algunos años donde se acercó a los $600 millones. Eso da $1 más o menos con 90 centavos por día. Llegó a representar más del 90% del presupuesto del gobierno. Solo Israel recibía más. Fue enorme. Las remesas son $15 por día. Son mucho más altas. El año pasado fueron 5.600 millones, más o menos. Si ustedes lo dividen entre 365 días, le da alrededor de $15. O sea, tienen un peso mucho mayor. Las remesas crecieron mucho durante la década del 90. Esta pregunta me lleva a hacer un pequeño rodeo, tal vez no tan pequeño. Es muy importante esto que quiero decir. Durante la guerra aumentó la emigración, obviamente. Un país en guerra puede expulsar población. Pero cuando terminó la década del 80, nosotros tenemos los datos, ahí por el año 89-90, la guerra terminó en el 92. A finales de los 80, 89, en el año 90, vivían fuera de nuestro país alrededor de 500,000 de salvadoreños y salvadoreñas. Y las remesas andaban por los 350 millones. Era una cifra buena para el tamaño de la economía de aquella época. Más o menos $1 diario. Superaban ya el café y el algodón que habían quebrado. Sobre todo el algodón había desaparecido como rubro y el café estaba muy mal. Pero en el gobierno de Arena, en los 20 años de gobierno de Arena, la población salvadoreña que vive en el exterior llegó
yo no sé el dato exacto, que es un dato hay mucha imprecisión, pero se habla de 3 millones. Se habla de que en Estados Unidos son 2.6. Yo tengo un estudio que hizo la Universidad de Los Ángeles, donde le daba esa cifra, desde el año 2015, 60% focalizada en Los Ángeles, bueno, ustedes conocen donde vive la mayor parte de la población. 2.8 millones en el año 2015, no sé ahora, y hay en otros países, pero fundamentalmente está concentrada ahí. En Canadá hay como 200.000, no sé. Entonces la gran emigración, la mayor emigración, vino después, con el programa de ajuste que aplicó Arena, que fue un programa que tuvo un impacto muy negativo en el sector agropecuario y provocó más emigración que la propia guerra. Es decir, nuestra población se multiplicó por 6, por 7, entre el año 90 y el año 2009, cuando llegué al FMLN. Te quiero dar algunos datos porque la emigración ha disminuido. Con el gobierno de Serén comenzó a disminuir. Está reconocida por Estados Unidos. No es que no la hay, pero disminuyó un poco. ¿Qué fue lo que sucedió? Los areneros provocaron en gran medida esta situación porque ellos aplicaron medidas para que la población del campo se fuera. La ahogaron. Se fueran a las ciudades, una parte de la población. Cuando terminó la guerra, el 60% vivía en el campo. Y cuando Arena se fue, el 60% vivía en la ciudad. O el 65%. Ha sido un cambio aquí demográfico interno. Pero otra parte se fue a Estados Unidos. También emigra gente que no es del campo, de la ciudad, de los barrios y hasta sectores medios por la delincuencia y por otras razones. Pero aquí se tomaron medidas que fueron pensadas. Por ejemplo, el gobierno de Arena cerró el Instituto Regulador de Abastecimiento, el IRA, que le compraba a buen precio a las personas que producían en el sector agropecuario, todo el producto. Al cerrarlo, los campesinos y las campesinas cayeron en manos totalmente de los coyotes, de los intermediarios. Y los precios de sus productos se desplomaron en la década del 90. Del maíz, del frijol, los precios de productores a comerciantes. Porque el IRA le daba buen precio. Al cerrarlo, entra el coyote y el coyote compra a bajo precio. Por cierto, uno de esos coyotes es Cristiani, que en ese momento, creo que lo sigue siendo, era el dueño de la bolsa de productos agropecuarios, o el PRODE, que compraba a bajo precio. Entonces, el primer golpe, le bajan los precios. Segundo, se le encarecen los insumos, el sulfato de amonio, la urea, se multiplican por 3 en la década del 90. ¿Por qué crecen? Porque el gobierno de Arena liberaliza los precios, deja que lo fije el mercado y antes lo fijaba el Ministerio de Economía. ¿Y quiénes venden esos insumos? Cristiani, que es dueño de Fertica, que vende insumos, de Unifersa, que vende insumos, y de Cristiani Burka, la empresa que vende la semilla, junto con la Monsanto, de Estados Unidos, que hoy creo que se la vendió, pero es socio. Entonces el campesino tiene, la campesina, costo más alto y precio más bajo. Pero además privatizaron los bancos, que canalizaban un poco de crédito al año, un poquito más de lo que canalizan hoy. Y liberalizaron los intereses los comenzaron a fijar los bancos, no el Banco Central, sino los bancos privados. Y la tasa de interés que Duarte la dejó en 12, y no es por hablar bien de Duarte, pero la dejó en 12. Cristiani la llevó a 21 y Calderón solo. Entonces, ¿qué tiene el campo? Insumos caros, menos crédito más caro, vende más caro los productos, cierran casi el CENTA, la instancia que le da asistencia técnica al campesinado, le quitan recursos al Ministerio de Economía. Todo esto está documentado. Entonces el campesinado emigra. Ok, pero en El Salvador no se genera escasez de maíz, ni escasez de frijol, ni escasez de arroz. Lo que sucede es que cae la producción, pero se suple el faltante con importaciones. Entonces, la producción cae, pero no hay escasez porque los importadores traen la parte que falta. Le voy a dar solo 2 datos, o 3. En el año 90, El Salvador producía más del 90% de su maíz, de su frijol y de su arroz, que comía. Salía de la producción. Saliendo de la guerra, éramos casi autosuficientes. Cuando Arena le entrega el gobierno al FMLN,
venía de fuera más del 70% del maíz, del arroz, 75, 77%, más de la mitad del maíz y como el 30% del frijol. Y prefiero no hablar de las hortalizas y de otros productos para no hacerlo más largo. ¿Y quiénes son los importadores? Los oligarcas. Entonces lo que hizo la oligarquía fue sacar al campesinado del país, tirarlo para Estados Unidos, decirle, manda la remesa a tus familiares, y cuando esos dólares entran aquí, entonces van a los bancos, fluyen por la economía, van a los bancos y se lo prestan a cristianos, a los importadores, y los importadores tiran la remesa para Estados Unidos y traen de allá los productos. La oligarquía se mete en el negocio de los pobres, se mete en el negocio del maíz, en el del frijol, pero no a producir, sino a importar. Sustituye producción por importación. Entonces usted vive en Los Ángeles, le manda $100 a un familiar, el banco de Cristiani allá, que ahora lo vendió, el Jucatlán, ya lo vendió hace 10 años, más de 10 años, le cobra una comisión, $10 por los 100, el familiar suyo aquí recibe 90, lo cambia en el banco de Cristiani, compra en Droguería Santa Lucía de Cristiani o en una farmacia de Cristiani, o compra un balón de fútbol de una empresa de Cristiani. De ahí va el dinero al banco de Cristiani, el banco de Cristiani se lo presta a la empresa importadora de Cristiani y la remesa regresa. ¿Quién gana? El empresario de Estados Unidos que contrató al salvadoreño como mano de obra más o menos barata, el dueño del banco salvadoreño en Los Ángeles, los empresarios nuestros, ahora son también extranjeros, y los dueños de los supermercados, de los negocios de aquí y los importadores. Ese fue el negocio que hizo Arena. Creó un circulito de la remesa, un circulito. Entonces la familia se mutila para sobrevivir y necesita la remesa. Bien, con los gobiernos del frente aquí hubo un avance en cuanto a eso, porque se aprobaron políticas dirigidas a reactivar la producción agropecuaria. El programa de agricultura familiar que se inició con FUNE, el programa de paquetes que paquetes agrícolas lo había iniciado SACA, pero se amplió en los gobiernos del frente. El programa de Senta Café, de Amanecer Rural, Desarrollo Rural Integral, una cantidad de programas para el agro. Y hubo mejoría y cosechas récord en maíz y frijol. Se logró casi autosuficiencia, 24 millones de quintales. Incluso aumentó mucho la producción de arroz, aunque todavía somos muy dependientes. Y aumentó el hato ganadero, la producción de huevos, todo eso está registrado en nuestras estadísticas. Entre el 9 hasta entregarle al gobierno actual. Hubo una leve reactivación. La quiero manejar así, porque todavía seguimos siendo dependientes de importaciones agropecuarias. Y el gobierno de Estados Unidos reconoce que de los países del Triángulo del Norte, el único que bajó la emigración, que detuvo, cuando uno dice la bajó es porque crecía 16 y 17% al año. Entonces al crecer menos, hay una minoría, hay un aminoramiento en cuanto al flujo migratorio, pero no es que no se vaya gente, sino que ha bajado el porcentaje. Y hubo mejoría en El Salvador, justamente por la reactivación y porque mejoraron también los ingresos de la población con los programas sociales que aquí se aprobaron, porque al campesino también le llegó el programa de alfabetización, al campesino le llegó Ciudad Mujer y a la campesina, mejor dicho, a la campesina, le llegaron los paquetes agrícolas, los paquetes escolares, la alimentación escolar, todo eso. También están las escuelas en el campo. La reforma de salud, los ecofamiliares, todo eso llegó al área rural. Y la pobreza en el campo aquí tuvo una importante disminución. Voy a ver si le consigo ese dato en un momento. Y la pobreza extrema disminuyó bastante. Entonces, la pobreza bajó del 40% de los hogares a nivel nacional a un 26% en el año 2018, entre el 8 y el 18. Hoy apunta a llegar a 40%, según la CEPAL. Y la pobreza extrema, que estaba en 12%, cayó a 6%. En el campo, la pobreza total superaba el 50% y cerró en un poquito más de 30%. Entonces, esos avances que hubo, hoy están cuestionados. Hoy tenemos ya un retroceso, no solo por la pandemia, sino porque Nayib Bukele comenzó a eliminar programas sociales, le quitó el programa de agricultura familiar a los campesinos, el de desarrollo rural, el Senta Café, eliminó 5 programas y le redujo los paquetes agrícolas. También
y le quitó dinero a Ciudad Mujer y cerró el programa